Hola, soy Paolo Bortolamioli, director de orquesta. Actualmente, director titular nombrado de la Orquesta Filarmónica de Santiago y director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Paolo, ¿cuál fue la música que cambió tu vida? Yo creo que sin duda esta. ¿Cuándo y en qué contexto escuchaste esa música? Aquí, de hecho fue aquí, fue a los 7 años en el Teatro Municipal. Yo venía entrando con mi papá por acá mismo, por el foyer del teatro, en dirección a la sala para escuchar esa sinfonía que él me había preparado antes con un cassette en el living de su casa, un poco para explicarme a qué venía, a explicarme qué es una sinfonía, qué significa este ta-ta-ta-tan, por qué es tan importante. Y aquí ocurrió algo que después como que cambió mi vida. O sea, hay pocos días, pocas veces que uno puede identificar el día que cambió algo en tu vida. Y ese día fue así. ¿Qué fue lo que sentiste tú? Mira, lo que pasa es que cuando alguien te explica una obra, evidentemente generas expectativas. Y eso es algo que yo aprendí ahí con mi papá sin saber que lo iba a aplicar también al resto de mi vida. Porque tú de alguna forma le estás diciendo, mira, fíjate en esto, fíjate en esto otro. Pero la otra cosa que aprendí es que por más que te preparen, la experiencia de venir al teatro, de estar acá, de escuchar música en vivo, es algo que tiene otro tipo de dimensión. Y lo que ocurrió en ese momento fue que en un momento particular de la sinfonía, que es un paso entre una música y otra, que está conectada por una delgada línea sonora que se va construyendo hacia un clímax, yo empecé a sentir una emoción que no había experimentado nunca. Literalmente así como cuando haces deporte y de repente empiezas a identificar músculos que tú no sabías que estaban ahí. Bueno, aquí pasó exactamente lo mismo. Y como que se despertó una emoción, me puse a llorar, mi papá me abrazó, yo le dije, no entiendo por qué estoy llorando si no estoy triste. Había una señora que estaba al lado de nosotros que nos abrazó a los dos. Fue un momento súper emotivo porque este niño de 7 años como que de alguna forma había descubierto algo nuevo. Y después de eso fuimos al backstage a conocer al director de orquesta porque mi papá lo conocía. Ya, pero la familia de ustedes no es familia de músicos. Tu papá era músico. ¿Cuál era la relación que tenías tú con este mundo? Toda mi familia cercana, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi tía más joven, todos tenían un amor por la música desde el ser el melómano, desde alguien que le gusta escuchar mucha música. Ya, pero nadie se dedicaba a esto. Nadie se dedicaba a la música, salvo mi abuelo, que de alguna manera tenía mucho más acercamiento a lo académico porque él estudió en el conservatorio de niño, estudió composición y piano, pero no se dedicó a la música profesionalmente. Pero sabes que para mí es súper significativo eso porque de alguna forma habla que antes que cualquier cosa, lo que yo aprendí a hacer es amar a la música. Ya, perfecto. Y tu papá entonces era el que siempre venía al teatro, no solamente a conciertos, sino que venía a todo. Venía todo, a ballet, conciertos, recitales, ópera, todo. Mi mamá también, por cierto. Lo que pasa es que, claro, con mi papá generalmente teníamos como este vínculo casi semanal, de venir permanentemente. Ya, ¿y qué te dijo ahí entonces? ¿Vamos a conocer al director? Vamos a conocer al director, que es por allá, y nos pusimos a conversar con el director. No, la verdad es que el director me vio a mí en llantos, que en ese momento era Miguel Ángelo Veltri, me vio aquí, yo me puse a llorar de nuevo, mi papá le explicó qué me había pasado y él se emocionó mucho. Y eso ocurrió justo acá, porque él se arrodilló, porque era chiquitito yo, y me abrazó y me dijo, bueno, por esto hacemos lo que hacemos. Y ese fue como el momento. O sea, a mí me marcó mucho, me marcó que cada vez que cuento esta historia, que yo sé que la he contado muchas veces, como que me vuelvo a conectar con ese sentido de que ese es el momento que cambió mi vida. Y tú querías ser, o sea, yo dije, esto quiero ser. Quiero ser. Y yo era quiero el director. Ser él. Claro, pero por un punto de vista como de privilegio. Yo sentía que él tenía mucha suerte. Bueno. Tenía mucha suerte de estar ahí, rodeado de tantos músicos, haciendo esta belleza y emocionando al público. Entonces yo quería ser él. ¿Y esta era la puerta? Esta era la puerta. Y hoy día esta es tu... Esta es mi puerta como... Sí, exacto. El círculo se cierra de una forma muy, muy bella. Bien, vamos a seguir conversando. Vamos. Paolo, ya nos sentamos para conocer la historia.
Entonces, a partir de todo eso. Luego de eso, ¿cómo fue tu formación? ¿Tú, después de ese encuentro, inmediatamente comenzaste a estudiar música o tu papá pensó esto se le va a pasar y mejor sigamos en lo que hace un niño a la edad que tenías tú en esa época? No, yo creo que esto se le va a pasar, vino después cuando se asustó que iba en serio. ¿Ya? Porque al principio todo lo contrario, era como qué bonito que quiera estudiar música, estimularlo. El piano era el instrumento de mi casa, de ambas casas en realidad. De la casa materna era porque era el instrumento de mi abuelo. ¿Ya? Y en la casa paterna porque mi papá ya estaba emparejado con la Lili, que fue mi primera profesora de piano, entonces también estaba ese piano. Entonces, la verdad es que el saltar a estudiar piano o a estudiar música era algo que a todo el mundo lo tenía sumamente ilusionado. Pero claro, después la cosa empezó a tomar así una seriedad muy intensa y ahí sí yo creo que todos se asustaron un poco, porque ahí vino la típica de, pero dedicarse a la música es difícil, dedicarse al arte, muchas cosas que obviamente yo viéndola en perspectiva, porque ahora que soy adulto y que yo soy papá y que yo me dediqué a esto, digo, en realidad, claro, efectivamente es algo que uno se plantea, porque ves la competencia, porque ves las dificultades, porque ves los sacrificios. Y yo creo que todos los papás obviamente quieren que los hijos tengan la vida, no sé si la vida más simple, pero la vida que de alguna forma no te suponga siempre un desafío tan grande. Pero yo estaba tan seguro que eso es lo que yo quería hacer, que finalmente todos estos miedos que pudiesen haber tenido mi familia fueron como que prontamente enfrentados con esta seguridad de un niño que iba creciendo siempre de la mano de la música, como sí, este es mi camino. Ya, pero tú seguías en el colegio normal, nunca fuiste al colegio especial para los que se desarrollan en el deporte o en el arte. Sí. Sí, fuiste. Sí, no. Al principio no. O sea, hasta tercero medio estuve en la escuela italiana, que ¿Ya? fue mi colegio de toda la vida, donde hice a mis amigos, que hasta el día de hoy son mis mejores amigos. Pero en cuarto medio sí estuve en un colegio, como dijiste tú, de deportistas, de hecho, el Athletic Study Center, que es el colegio donde estudió el Marcelo Chino Ríos. De hecho, yo fui el primer alumno de ellos que se dedicaba al arte y de ahí abrieron el campo a que fuera de atletas, deportistas y artistas. ¿Por qué? Porque en ese momento yo ya estaba no solamente decidido, sino que ya estudiando de forma muy seria música. Entonces estaba yendo por una parte al conservatorio, que era el Instituto de Música de la Universidad Católica, que estudié piano con la profesora Frida Kohn y todos los ramos que corresponden. Pero además ya había comenzado a estudiar dirección de orquesta con el maestro David del Pino. Y él en ese momento se dividía su tiempo entre Mendoza y Santiago. Entonces yo tenía que viajar mucho. Y como tenía que viajar mucho, no podía seguir en la escuela. Entonces, ese último año, el de cuarto medio, fue el que me facilitó un poco las cosas por haber estudiado así. Ya, y además querías estudiar para dirigir. Siempre. Pero tú eras súper tímido. Sí. ¿Y entonces? Yo me escondí ahí. Debajo del piano, sí. Bueno, claramente se superó esa etapa, pero ¿cómo se superó? Porque uno tiene que ser el líder. Tú lo has dicho varias veces. Sí. Uno es el único que no toca un instrumento, pero tiene que hacer que la cosa Tienes que funcione. convencer, sí. ¿Cómo fuiste desarrollando esa capacidad? ¿Se hace o...? Bueno, se hizo. Se hizo, claro, pero ¿se hace, digamos, metódicamente o se va dando? Mira, fue un proceso bastante poco fácil de explicar, porque yo siento que, aunque la gente no lo cree y la gente que me conoce es como que no lo ve, yo me sigo considerando súper tímido. Ya. Lo que pasa es que el proceso de comunicación que yo he tenido a lo largo de mi vida siempre ha sido porque la música me permite hablar de algo muy claro. Cuando yo era niño y también muy tímido, tenía, no sé, habilidades blandas muy limitadas, no era así como en el sentido así como el rápido para meter conversación, el hacer amigos permanentemente, automáticamente, no tenía esa cosa así como como dicen los norteamericanos, el small talk, ¿sí? Jamás, nunca. Entonces, claro, era una dificultad para mí, pero si yo tenía que hablar de música, me afloraba muy fácil, porque era algo que amaba mucho, que realmente despertaba, y sigue despertando un entusiasmo muy genuino. Entonces, claro,
aún ese tímido, si se paraba adelante a hablarle al público, lo hacía desde su amistad con la música. Entonces hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y esa cosa me hacía sentirme muy empoderado de una capacidad de comunicación que más tenía que ver con estar compartiendo algo que a mí me conmocionaba mucho, que con el estar siendo consciente de que estaba atravesando barreras en contra de la timidez. Y eso fue creciendo mucho mientras más fui ahondando en los estudios y en experimentando el mundo real de la música clásica. Porque yo nunca dejé de hablarle al público, la verdad. Eso no es una cosa nueva, es algo que siempre hice. Ya, pero hablarle a los músicos. Es que hablarle a los músicos era como que venía de lo mismo. Pero tenías que mandarlo. Es que yo no mando. ¿Cuál es yo no creo el en eso. liderazgo de un director de orquesta? Mira, yo siento que dirigir una orquesta tiene que ver con más, es más parecido a bailar que a mandar, en el sentido de que tú tienes que llevar algo, pero ese algo tiene una gravitación personal. La orquesta tiene su sonido, tiene su respiración, tiene su propio movimiento corporal, tiene una forma de entenderse en una acústica, en un teatro, en un repertorio. Es un grupo humano que se conoce muy bien. Entonces, tú bailas con ellos, en el sentido de que tú ofreces algo, pero ellos te están ofreciendo algo también al mismo tiempo. Sucede simultáneo. Cuando tú bajas la mano, efectivamente estás dando una directriz de un tempo, pero cuando tú estás escuchando algo que ellos te están dando, es ahí cuando surge un complemento a ese sonido, y ahí empiezas a pedir cosas. No es que tú vienes así a un ensayo y simplemente dices todo lo que habías planificado por decir. Esta es una conversación que ocurre primero sin palabras y luego tú vas verbalizando lo que quieres decir, pero desde una escucha. Yo creo que lo principal que tiene que hacer un director de orquesta, y yo creo que es aplicable a cualquier líder en cualquier ámbito laboral y en cualquier tipo de energía que quieres provocar en un grupo, es escuchar. Escuchar es lo primero. Después tú tienes algo que comentar. ¿No sirven esos liderazgos verticales? No, para mí no y en una orquesta menos, porque estamos hablando de un grupo humano enorme, de gente sensible, de puros artistas. Todos tienen puntos de vista respecto a la música, todos aman lo que hacen porque les hace mucho sentido también. Entonces uno viene acá a sumar y a conectar esas energías y esas fuerzas, pero eso ocurre solo y exclusivamente, creo yo, desde tu escucha muy atenta. Obviamente tienes que traer ideas, lógico, tienes que traer un concepto de lo que vas a hacer y un estudio muy acabado de la partitura, pero el fenómeno de la música ocurre cuando suena, no es anterior a eso. ¿Y físicamente es un desgaste también o no? Porque, o sea, Sí, yo veo que los directores, cuando son apasionados, terminan muertos igual que el que tocó las 2 horas, no sé. De hecho, hay una gran cuota de cardio en el movimiento corporal. Efectivamente, uno transpira mucho, uno se mueve mucho, pero también tiene que ver un poco con la intensidad de la música misma. O sea, el que yo pueda canalizar ideas a través del sonido de otras personas, porque yo no estoy tocando nada, me parece que tiene una especie de... Tú te involucras energéticamente de una forma muy especial. Es bastante curioso, de hecho, que hay una relación entre tu agotamiento físico-muscular dependiendo proporcionalmente del tamaño de la orquesta. O sea, cuando la orquesta es más pequeña te cansas menos, efectivamente. Cuando es muy grande, cuando hay coro, te cansas más, lo cual pareciera ser lógico y al mismo tiempo no tan lógico, porque al final de cuentas tus movimientos son los mismos. Pero hay algo que tiene que ver con esa energía que tienes que comunicar, que tú eres consciente que estás moviendo mucha gente, que estás como de alguna forma influyendo a través de tus gestos, de tu mirada, de tu posición, de tu respiración en el sonido resultante, que te hace comprometerte físicamente de una forma bastante intensa. Ya, y eso se ha ido aprendiendo no solamente con los cursos, sino que a través de la carrera que tú has seguido. Te fuiste, después de estudiar, decidiste ya, Sí. estudio música, me tiro a la piscina y había agua en la piscina. Me fue bien. ¿Qué es lo que vino después? Porque tú saliste, te fuiste. Sí, me fui a Estados Unidos. Después de terminar la carrera de piano y un magíster de dirección en la Universidad de Chile, ahí postulé a Estados Unidos. A mí me interesaba mucho estudiar en Estados Unidos por una cosa muy práctica, que tiene que ver con que hay grandes conservatorios en Estados Unidos que te ofrecen algo que yo creo que es insustituible en el aprendizaje de la dirección de orquesta, que son lo que yo le digo las horas de vuelo, es decir, las horas que estás al frente de una orquesta haciéndote de ese instrumento. La orquesta es un instrumento. Para tocar piano tú tienes que haber pasado 1.000.000 de horas, literalmente, sentado para haber tocado desde que pusiste los dedos y alguien te explicó, este es el dedo 1, este es el dedo 5, así se pasa el pulgar, hasta tocar una sonata de Beethoven. Son muchas, muchas, muchas horas puestas justas en una línea, lo mismo que un violinista.
Y un director de orquesta es lo mismo. Un director de orquesta no se puede hacer del oficio sin estar al frente de una orquesta. No es posible, no es posible hacerlo. Y en Estados Unidos estaba esa oportunidad de irse a conservatorios donde, claro, tenías Orchestra Lab, que es que básicamente tienes repertorio todas las semanas y lo pruebas al frente de una orquesta. Por eso me fui para allá. Y estudié en una gran universidad, que es la Universidad de Yale, que además me dio una perspectiva muy como universitaria, que es una cosa que a mí además me fascina mucho, porque para mí la música y el arte en general es una cosa que siempre lo he sentido que tiene que estar integrado a todas las disciplinas. Yo no puedo separar el arte del lenguaje o de la ciencia o del entendimiento de por qué las cosas ocurrieron y cómo el mundo influenció a los artistas para decir algo que era inevitable de decir. Entonces, haber estudiado en una universidad también como que de alguna forma ratificó esa visión de que el arte es algo absolutamente que permea todo lo que nosotros hacemos, así como otras disciplinas lo permean al arte también. Y luego de eso ocurrieron situaciones como muy claves en mi vida que fueron abriendo caminos muy importantes. Por una parte estuvo que yo fui, bueno, generalmente cuando estás estudiando estas carreras que son de por sí muy competitivas, hay una fase en que tienes que estar como haciéndote de todas las enseñanzas que puedas. Por una parte, tomar todos los seminarios, las masterclasses, cual lo hice mucho de eso, sobre todo en Europa, para tener la otra visión. Tenía la estadounidense y tenía mucho la de Europa. Y por otra parte está esta cosa de ir a los concursos, que son en sí mismos instancias bastante artificiales, porque los concursos no se parecen a la vida real de un músico. El concurso de dirección de orquesta no es como una semana con una orquesta, donde tú vas construyendo un repertorio que de alguna forma es como un trabajo en equipo. Aquí te dan media hora, a todos nos dan el mismo repertorio al frente de la misma orquesta, te miden cosas que a veces uno no cree, no las ve tan objetivas, que tienen que ver como el uso del tiempo, el manejo de tus ideas, cómo lo expresas en el gesto. Pero claro, eso en la vida real no es así. En una semana con la Filarmónica, esto es más como es como un trabajo en equipo que cuán eficiente fuiste con un gesto. Pero esas instancias sirven para conectar otros mundos. Y ahí fue cuando de uno de los que presidía el jurado de un concurso muy importante, que es el concurso Mahler, que se hace en Bamberg, que se hace cada 4 años, o 3, no me acuerdo ahora, estaba Débora Borda. Débora Borda era la CEO de la Filarmónica de Los Ángeles en ese momento, y ella fue la que me dijo, tengo muchas ganas de que te vengas con nosotros a hacer una pasantía artística que se llamaba la Dudamel Fellowship, que está presidida por Gustavo Dudamel. Wow. Rockstar el rockstar, claro, de la música clásica. Ahí conocí a Gustavo personalmente, venezolano. Lo conocí personalmente. Y ahí se dio otra instancia. ¿Cómo? ¿Qué año era ese? Eso fue el 2016. El concurso fue el 2016 y la pasantía fue el 2017. Y ahí se generó otra instancia que obviamente cambió un poco como todo, que fue que mientras estaba yo en esa situación, independiente a esto, ellos como institución, como orquesta, estaban justo en el proceso de que necesitaban un nuevo director asistente, pues el que estaba se había ido porque había cumplido su proceso, porque son procesos que son como bien acotados en cantidad de años. Y ahí fue que la orquesta me recomendó a mí y Gustavo me vio y Gustavo me recomendó también, y ahí fue que me dijeron, nosotros queremos que tú seas el próximo director asistente. Y eso sí cambió todo, porque pasé a ser el director asistente de la que hoy por hoy debe ser la orquesta más influyente del mundo, porque la Filarmónica de Los Ángeles es como que se convirtió en una especie como de punta de lanza en cuanto como al futuro de la música clásica, a las cosas que se pueden hacer. Y estuve 6 años de asistente, después me promovieron a asociado, que es lo más alto que podía llegar, porque pasé a ser como institucionalmente la mano derecha del director titular, que es Gustavo. Y con él, bueno, estrechamos lazos y fuimos colegas, y después él mismo impulsó mucho mi carrera, haciendo que me invitaran de lugares tan importantes como la Ópera de París o el Liceo de Barcelona, y después ya creé vínculos independientes con ellos y bueno. ¿Qué aprendiste de Gustavo? Uf, tantas cosas, muchas cosas. Gustavo terminó siendo, yo creo que la figura más influyente en cómo yo terminé de consolidar pensamientos que estaban un poco difusos, en el sentido de que, por ejemplo, esta cosa de comunicarme con el público para mí siempre fue vital, siempre fue algo que yo sentía necesario, tanto por mi personalidad, como te decía, tímida, como también por esta como coherencia que me hace que uno finalmente tiene que comunicar lo que está haciendo al público, porque eres parte de una experiencia 360. El director no solamente comunica ideas a la orquesta, estas ideas viajan al público. Entonces, si tú tienes una relación cercana con el público, la experiencia es más rica. Entonces, eso me lo consolidó él, porque yo lo veía a él como una figura carismática que hace eso también. Por otra parte, Gustavo es como un emblema universal de la importancia que tiene el movimiento de orquestas juveniles en todas partes.
para mí eso siempre tuvo mucho sentido. Yo desde muy pequeño que siempre estuve vinculado. Antes de irme a Estados Unidos yo fui director titular de una orquesta en Colina, una orquesta infantil juvenil, entre el año 2009 y el 2011, que el 2011 fue cuando yo me fui. Y eso también para mí fue sumamente importante porque le dio como toda una validación a que la música efectivamente es un agente de transformación humana, social, que el arte efectivamente toca almas y que es algo fundamental para la salud de la sociedad. Entonces también vi ratificado, trabajando tan de cerca con este símbolo de ese triunfo, porque él es el que representa el símbolo del sistema, que son las orquestas juveniles en Venezuela, lo vi como efectivamente este es el camino. Sí. Entonces, no sé, Gustavo no es alguien que te enseña, en el sentido como, hoy día vamos a hablar de esto. No, tú lo ves en él y aprendes y te queda y tú dices, sí, este es el camino. Ya, ¿y esa transformación tú la has visto en las orquestas juveniles, cada uno de los integrantes? Totalmente. Yo soy un convencido absoluto de que tocar en una orquesta o cantar en un coro es algo que te hace bien, sin duda. No tiene nada que ver con que eso sea una aspiración profesional. Hay algunos niños que terminan dedicándose a la música, si es que lo ves desde un punto de vista cuantitativo, pero cada persona que pasó por una orquesta o por un coro le queda esa experiencia porque es transformadora desde un punto de vista de cómo tú ves el mundo, desde el trabajo en equipo, desde la empatía, la sensibilidad, el respeto por el quehacer, el entender que el arte no se trata solamente de algo que tú haces para entretener, sino que es algo que tú haces para modificar una forma de conexión de los ciudadanos de cómo habitamos este planeta, porque nos hace seres más empáticos, más sensibles. Sin duda. ¿Qué aprendiste también en Los Ángeles, como en esta punta de lanza donde me imagino hay cosas muy innovadoras, está la tradición también, te encuentras con los músicos, con los directores, con las figuras que están en la vanguardia, en la cima? ¿Cómo eso te enseñó lo que tú traes ahora acá al Teatro Municipal? Yo cuando estaba en Los Ángeles siempre sentía que estaba como en la nave madre, así como diciendo, ya, aquí es donde se están gestando todas las cosas que de alguna forma están como influyendo mucho en otros teatros u otras instituciones culturales, por esta cosa de los cruces, de estar colaborando con otros artistas que no sean estrictamente músicos clásicos, pueden ser desde pintores, escritores, hasta bailarines, cineastas, yo lo vi, incluso músicos populares que hacen estos como cruces sinfónicos, donde en la primera parte estamos escuchando el concierto de piano de Tchaikovsky y en la segunda parte está R.E.M. acompañado por la misma filarmónica. O sea, vi mucho de todo eso. Y lo que más me hacía ruido es que todo me hacía sentido. Yo decía, es que esto realmente es la forma de conectar el arte con la gente. Porque no estás para nada, en ningún caso absoluto, estás dejando de lado la relevancia de la tradición desde un punto de vista como lo que hemos heredado, pero al mismo tiempo lo estás observando desde una visión actualizada. Y yo creo que el arte debe ser así, porque el arte siempre fue contemporáneo, siempre fue actual. Cada ejercicio creativo es un impulso irrefrenable de comunicar algo que tiene que ver con ese momento, con tu persona y con tu contexto. Por lo tanto, es importante que uno siempre recontextualice el mensaje. Y eso significa tanto en la forma como en la forma como en la construcción de los programas, por ejemplo. Sí. Cuando tú vas como cuando tú llegas acá, tienes que proponer, o ya viene propuesta porque se trabajan con tantos años de anticipación, ¿no? Las programaciones. ¿Eso es tuyo? ¿Cómo se construye una programación? No, eso es una suma de creatividades también y de conversaciones. O sea, yo creo que la labor artística de un director titular, por supuesto, es traer una línea de pensamiento, una propuesta de obras, pero por supuesto que también tienen que ver con muchos factores que son complementarios. Por eso es que al final de cuentas a lo que uno aspira siempre es tener como esa comunicación directa entre todos los involucrados. Incluso también saber qué es lo que los mismos músicos quisiesen ver programados, que no necesariamente todo se va a ver reflejado, porque imagínate aunar tantas voluntades artísticas, pero es súper importante también escuchar, por ejemplo,
como orquesta, me gustaría que en algún momento se hiciera tal obra que nunca se ha hecho. O nos gustaría explorar un poco más en este compositor que nos hizo tan bien como grupo artístico, pero se ha hecho poco. ¿Y dentro de lo popular acá en Chile se te ocurre algo? Entre de lo popular, ¿cómo en qué Por sentido? ejemplo, la orquesta tradicional con R.E.M. Aquí, Ah. ¿quién? Sí, o sea, yo creo que esos cruces son súper bienvenidos porque de alguna forma abren puertas a gente que por ese otro artista, porque hay que ser súper como objetivo, o sea, la gente que fue a ver a R.E.M. fue más a ver a R.E.M. que a la Filarmónica de Los Ángeles. Pero está bien, porque al haber ido a ver a R.E.M. con la Filarmónica de Los Ángeles, se despertó todo un mundo como de curiosidad ante lo sinfónico, ante el espacio, ante haber estado en un teatro. En el caso nuestro, es algo que es absolutamente replicable en el sentido de que venir al Teatro Municipal es una experiencia de pura belleza. O sea, el puro edificio, entrar acá, tú respiras algo muy especial. Y es muy lindo saber de gente que nunca se había cruzado ni siquiera con la idea de entrar al Teatro Municipal, que lo hace y dice, ¿por qué me había perdido de esto? Si esto es tan hermoso. Ahora, yo creo que es un equilibrio que hay que mantener, porque yo creo que estos cruces son útiles, son necesarios de vez en cuando para tener como ese mensaje de que efectivamente el arte es uno solo y que conectar lenguajes no tiene nada de extraño porque también es algo que antes se solía hacer. El mundo popular y el mundo clásico en algún momento de la historia, antes de la mitad del siglo XIX, transitaba mucho más cómodo que después como que se empezaron a separar estas cosas. Yo en eso no estoy de acuerdo, no creo que las cosas se tengan que separar. Bocelli fue un excelente ejemplo. ¿Cómo? Bocelli fue un excelente ejemplo. Claro, porque Bocelli sirvió para que la gente, si bien no es alguien que representó en 100% el repertorio clásico, porque solamente creo que cantó 2 áreas de ópera, el resto eran como más 10%. populares, pero sin embargo es una voz lírica acompañada de una orquesta. Entonces, al tú escuchar una voz lírica acompañada de una orquesta, tú dices, ah, esto es música clásica. Entonces nosotros, que somos los que hacemos música clásica, decimos, ok, tengo su atención, entonces ahora ven al teatro a experimentar el todo de esta experiencia. Y por tiene ejemplo, que ser una experiencia en el teatro. es que te voy a dar un ejemplo súper claro. Bocelli, de hecho, cantó el Nessun Dorma, Sí. que pertenece a Turandot. Ya, el Nessun Dorma se suele cantar solo, está bien, porque es música muy bonita, es un área muy emotiva que te llega y te emociona. De hecho, todo el mundo estaba emocionado en la Quinta Vergara, lo cual obviamente es un triunfo para la música clásica. Sin embargo, esa área es solamente el 0,2% de lo que es Turandot. Turandot es realmente la propuesta de Puccini. Turandot es una ópera. Y una ópera, para que sea apreciada como tal, tiene que ser apreciada en un teatro de ópera. Y el único que lo puede hacer en Chile es el Teatro Municipal. Entonces la invitación es, si quieres ahora escuchar eso que escuchaste, así chiquitito, en todo su esplendor, entonces ven al Teatro Municipal y te vas a vivir la experiencia completa y te va a emocionar incluso más, porque lo vas a ver contextualizado como fue concebido. Exactamente, ya. Y esa es tu misión. O sea, yo creo que es nuestra misión Sí, claro. como teatro. Ahora, tú como... nunca dejaste de venir a Chile. No. Eso me llamó mucho la atención porque mientras estabas ahí en Los Ángeles, mientras ibas a la Ópera de París o a Barcelona o ibas a Oriente, también estuviste en Sí. Asia dirigiendo, por lo menos una vez al año estabas acá. ¿Por Sí, qué? siempre. Porque quiero Chile, porque me importa, porque tengo vínculos como creados desde siempre con los músicos chilenos. Conozco al medio, me siento cómodo, me siento acogido, pero al mismo tiempo porque también siento una responsabilidad. Yo creo que los artistas, también como los deportistas, no sé, la gente que tiene que hacer carrera afuera, yo creo que debiesen sentirse también con esa como necesidad, obviamente espontánea, no obligada, de que todo lo que puedas estar absorbiendo en otros lugares lo puedas también traer a tu país y seguir influyendo de una forma positiva en el movimiento de las audiencias. Por supuesto, desde inspirar a nuevos jóvenes de otras generaciones, porque así como yo, que cuando dije quiero ser director de orquesta, tuve que como que tratar de encontrar esa respuesta de muchas formas habidas y por haber. Yo creo que al final de cuentas lo que uno tiene que hacer es como seguir esa misma posta, porque seguramente van a haber siempre otros Paulitos, digamos, que quieren ser director de orquesta, que quieren ser bailarines, que quieren ser cantantes y necesitan esa guía, necesitan esa inspiración, necesitan ese así se hace, así se puede, yo también quiero esto. Y por eso viniste. Ya, por eso mantuviste siempre este lazo, porque uno... Sí, por todas esas razones. Ya, porque Gustavo Dudamel se va ahora a Nueva York. Sí, Ya. Y Paolo se viene a Chile. sí. Ya.
podrías haberte ido a cualquier parte. Sí, pero es que es parte de una carrera que también tiene como es un sentido de, como de multiplicidad. O sea, yo igual sigo siendo director invitado en todas partes, dirijo mucho en Estados Unidos, dirijo mucho en Europa. Bueno, por eso además tenemos que agradecer profundamente este tiempo con nosotros. No, Además, pero me refiero a que es como... pero es verdad, sí. Es sano, eso hoy. Como que es sano que todo siga existiendo, coexistiendo y que de alguna manera todo sea parte de un mismo universo donde uno se alimenta de todo. O sea, de hecho yo también llevo mucho de mi chileneidad musical al mundo, de mi forma de entender la música, de las experiencias que he tenido yo acá, que aquí he aprendido, y viceversa. Nunca lo he sentido como que yo solamente vuelvo, ¿no? Esto es un viaje permanente y me siento cómodo también con todas las otras orquestas con las que trabajo, pero obviamente que mi corazón y mi compromiso más como enraizado dentro de mi ADN sí tiene que ver con mi país. ¿Qué es lo más grande que has hecho afuera? Uy, qué pregunta más difícil, porque al final de cuentas tiene que ver como con relativos. A ver, de teatros importantes podríamos decir que, bueno, la Ópera de París fue muy importante, el Liceo de Barcelona, muy importante. También dirigí en la Filarmonía de Berlín, que es el edificio de la Filarmónica de Berlín, más encima haciendo Mahler, que es un compositor que yo amo. He dirigido muchas orquestas importantes en Estados Unidos, incluyendo, bueno, Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia. O sea, desde ese punto de vista han ocurrido cosas muy importantes. Por lo tanto, no podría ponerle como cuál es la más importante. Lo que yo sí creo que me empieza a hacer como cada vez más sentido es cuando yo vuelvo a esas orquestas y ya me siento como que hay un vínculo, como que esta es la segunda, la tercera, qué sé yo. Eso ya lo empiezo a tener como otro peso, porque tiene un sentido como de que ya generaste una relación. Y a veces eso es más importante que haber estado brillando en un escenario particular, donde, claro, desde afuera se ve, ¡ay! Dirigió ahí. Pero al final de cuentas, esto sigue siendo algo intrínsecamente humano. Entonces, a mí me importa mucho la humanidad que existe en lo que uno hace. Y hablando de cosas grandes y de Mahler, aquí en Chile hiciste algo muy grande hace un par de años atrás que llamó mucho la atención en el medio, que fue dirigir la Octava Sinfonía de Mahler, Sí. que es gigantesca. Sí. ¿Cómo fue? ¿Por qué aceptaste eso? ¿Tú estabas en esa época todavía en Los Ángeles? Sí, creo que Sí. sí. Creo que recién estaba terminando. No me acuerdo muy bien, porque eso fue en enero del 2024, ¿o no? ¿O el 2023? 23, diría yo. Sí, parece que sí. Puede ser que haya estado en mi última temporada con Los Ángeles, sí. O sea, sí, tiempo no te terminando. sobraba de todas maneras. No, Ya. pero era un proyecto que me hacía full sentido, además que fue un Ya, momento pero en que... para que la gente sepa, son 600 personas. Éramos 600 en el arriba del escenario, sí, 600 contando coros y cantantes, solistas y orquesta. O sea, era De porque todos es una... los niveles, además. Sí, es que fue en un contexto muy hermoso, muy significativo, muy simbólico, que fue conmemorar los 30 años de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que tal como lo dijimos desde el comienzo con el que era en su momento el director ejecutivo de la FOGI, compositor y amigo mío Miguel Farías, que es con el que ideamos toda esta celebración y por qué hacer la octava de Mahler, tenía sentido justamente por eso. Porque efectivamente era una obra pendiente del repertorio, porque no se había hecho nunca, pero el sentido que tenía hacerla como la hicimos tenía que ver con celebrar 30 años de un quehacer, de una formación que finalmente se transformó en un semillero indispensable para todas las orquestas sinfónicas profesionales también de Chile. Por eso que había que traerlas. Por eso es que había que traer a todo el mundo a celebrar. Del país, sí, con y a distintos coros niveles, distintos. Y era coros, instrumentos, cantantes solistas. Sí, solistas, claro. Sí. Claro, y de todas las edades también, porque había muchos representantes de otros momentos de la juvenil. Por ejemplo, habían músicos que habían tocado hace 20 años en la juvenil y también estaban tocando. Y habían coros que eran coros profesionales y habían coros que eran absolutamente amateur, que estuvieron 7 meses aprendiéndose una de las obras más difíciles que existen. Sí, eso, porque además tenían que aprender alemán, los cantantes. O sea, por lo menos a decirlo. A decirlo y que sonara bien. Y latín.
porque la primera parte era en latín y la segunda parte no era Pero alemán. yo creo que es más difícil para nosotros el alemán que el Sí, latín. según el testimonio de los niños, sí. Los niños les preguntaban y siempre me decían, no, el alemán es mucho más difícil. Claro. Porque aparte de eso, tiene un coro de niños. O sea, son dos megacoros adultos. Cuando digo coro adulto significa que tiene sopranos, mezzosopranos, tenores y bajos, pero eran dos de estos, o sea, ta. Y además un coro de niños, un coro completo de niños que eran 90 niños. No, se puede decir una mega obra. Pero mira, más allá ¿Cuánto tiempo? 7 meses. 7 meses. Sí. Ya, ¿te dolió la guata en algún momento? Sí, es que eso es lo que te iba a decir. Más allá del tamaño de la obra, que es muy grande, yo creo que lo que fue eso fue como una especie de épica, de construir algo desde el convencimiento, desde la creencia de que esto se debía hacer, porque tenía una razón de ser, que era celebrar esto, celebrarnos a todos. Pero por supuesto que lo que más repercutió en nuestro ser, en todos nosotros los 600, fue que fue literalmente una hazaña. No fue fácil, no fue algo así que ya, vamos a hacer la octava de Mahler, listo. No, fue complejo, fue difícil, fue unar muchas voluntades, muchos niveles distintos, muchas dificultades también, a veces logísticas, incluso no musicales. Un poco como diciendo, wow, en realidad esto es grande. Pero no porque sean 600 personas, sino que porque era grande en todos los sentidos. Claro, había que traer a la gente, había que Todo, alojarla, las había que mover. logísticas, los distintos estudios. Imagínate que nosotros nos juntamos todos al final. Nunca pudimos estar los 600 en los 7 meses anteriores. Fue una preparación como parcelada. Bueno, esto está documentado en un, claro, documental que se llama Veni Creator. Veni Creator, que es el nombre de la primera, o sea, es como parte de la sinfonía. Que Veni yo lo Creator recomiendo Spiritus. mucho porque es precioso y además transmite lo que fue la construcción de ese momento final, que a mí me dolió la guata en un Es que esa es la momento. gracia. Esa es la gracia, que la gente se lo viva como nosotros. Nosotros estuvimos con la guata apretada Así, no vamos a hasta el llegar. final, hasta el final, hasta el final. O sea, Porque- incluso, porque- pero si tú te acuerdas, hasta el final que el día del concierto falló el órgano. Falló el órgano. Imagínate, o sea, Sí. lo arreglaron, pero hasta en el final. En el último minuto. O sea, era como ya basta, basta, porque todo tan difícil. Bueno, ya, pero era súper ambicioso también. Sí, claro, sí. No, pero fue un logro, yo creo que al final como espiritual. O sea, al final nos quedamos con esa sensación de que esto lo habíamos alcanzado y habíamos llegado a la meta todos juntos. Y eso fue muy lindo. Y fue muy lindo también ver a todas las familias de las personas que estaban ahí, de los niños, que como tú dices, la música es transformadora y el talento está en todas partes, por lo tanto había Pero es que por todo eso es tipo de transformador personas. también. A eso yo apunto cuando digo, es lo que acabas de decir tú, es transformador porque el que haya una persona que se dedica a la música en la casa, eso transforma toda la casa. Porque empiezan a verlo a través de su pasión, de su entusiasmo, de su emotividad, lo que él hace, empiezan a entender también el mundo a través de esa disciplina. Entonces, claro, cuando toda la familia va a ver a ese violinista que está tocando esta mega obra, te das cuenta que al final no se trata de Mahler, no es eso. Y había gente que nunca había entrado a un concierto. Exactamente. Y lo disfrutaron, pero maravillosamente, porque Pero eso totalmente. fue, Pero es que no fue muy nos venimos a dar la conmovedor, po. lata, sino que lo disfrutamos y fue muy conmovedor. Estaba tu mamá cantando y estaba tu hijo, Mi hijo Andrea. Andrea, sí. Los Andrea, dos. que en ese entonces tendría unos 7 años. Sí, era chiquitito, ahora ya está grande ya, tiene casi 11. Casi, ya, chiquitito, chiquitito no. Y Andrea ya pasó por eso que pasaste tú, ¿En qué sentido? que un día se le cayeron las lágrimas también. Ay, sí, eso fue muy bonito, eso fue en el liceo, eso fue en Barcelona. Sí, eso fue cuando terminó la flauta mágica. Uy, eso para mí fue muy, muy chocante, porque, o sea, chocante en el bello sentido de la palabra. Porque fue el primer día, fue mi primera función de la flauta mágica en el Liceo de Barcelona, que es un teatro de ópera europeo muy importante, y haciendo una obra que también es llena de luces, llena de inspiración. A mí Mozart me encanta. Y hacer la flauta mágica ahí era algo muy significativo para mí. Además que era una instancia como también de cierre de mi relación con Gustavo, porque fue él el que quiso hacer esto como una coproducción conmigo. O sea, estábamos ahí los dos, él hacía funciones, yo hacía funciones, compartíamos hasta el mismo camarín, o sea, era una cosa pero así soñada. Y claro, estaba mi mamá y Andrea, y cuando terminó la función, Andrea llegó a mi camarín llorando y me abrazó y me dijo, papá, estoy tan emocionado, fue tan bonito. Y yo nunca lo había visto emocionado por la música. Y fue algo así como, Dios, porque tenía la misma edad que tenía yo,
porque tenía todo un simbolismo, así como que estaba pasando, aparte que, bueno, la figura de mi papá, que falleció hace unos años, también tenía mucho que ver ahí con eso, porque coincidían con fechas de su cumpleaños, entonces era como una especie de cierre muy emotivo de lo que a mí me había producido la música. ¿Te viste? Totalmente, y más encima es mi hijo, imagínate. Súper emocionante. Sí, muy emocionante. Eh, Tu papá fue súper importante. Sí. Tu papá te trajo, tu papá te estimuló y tu papá no está, pero alcanzó a verte. Sí, alcanzó a verme dirigir en este teatro que era el lugar de nosotros. Era nuestro... Mi papá vivía en el Teatro Municipal, o sea, literalmente, y todo el mundo lo conocía y era una personalidad... Aparte que mi papá era como todo lo que yo no era, según yo. Mi papá tenía toda esa personalidad, él era muy como Muy italiano, muy extrovertido, italiano. sí, y muy opinante y muy como deslenguado, y por eso le caía muy bien a mucha gente y a otros como que los incomodaba. Claro. Y yo era todo lo contrario, pero yo era como que... a veces, yo de hecho, cuando veníamos a los conciertos, yo ni siquiera me quería venir al foyer a hablar con la gente, yo me quería quedar en el palco porque estaba metido en mi trance musical. Mi papá no, mi papá quería hablar con todo el mundo. Entonces, bueno, este era nuestro espacio. Pero no solamente eso, sino que mi papá, claro, fue la persona que me trajo, la persona que de alguna forma hizo que se generara ese clic. Y después él se transformó en una especie de como de, no manager, porque no es cierto eso, ¿no? Nunca fue mi manager, pero sí fue como un súper promotor mío, como que en los primeros momentos, como de estar permanentemente hablando y como defendiéndome en el sentido así como del orgullo del padre. Entonces, esa primera etapa profesional mi papá se la vivió muy intensamente y después, claro, efectivamente, cuando falleció, para mí fue un dolor enorme que empezaron a ocurrir cosas tan grandes como todo esto, pues, como la Ópera de París, como la resurrección que hicimos acá en el Teatro Municipal, que fue un concierto bellísimo, Bueno, él como falleció el tantas cosas. 2021. Sí, Él te acompaña entonces. sí. O sea, para mí mi papá está en todo, permanentemente. Porque está como en esa historia él fue parte de cómo se escribió. Y si bien no siguió siendo testigo presencial, evidentemente está en todo ese legado, po. Entonces, para mí, mi papá está. Y aquí, en este teatro, uff, mucho. ¿Qué de esa enseñanza tomas tú en tu experiencia de papá? Es una buena pregunta. Todavía estoy en esa curva de aprendizaje de cómo entender ese triángulo de ser padre y haber sido hijo. Porque cuando uno es hijo, ve las cosas de una forma muy distinta. Cuando te toca ser tú el que guía y el que tiene la responsabilidad y el que inspira, las cosas también toman otro cariz, porque no solamente eres tú con tu hijo, sino que también vuelves a ser tú con tu padre. Y lo entiendes y se cierran conversaciones que a lo mejor quedaron pendientes y se entienden muchas cosas. Mi papá fue una persona tremendamente influyente en mi vida, pero como todas las relaciones yo creo tampoco fue perfecta. También tuvimos como tensiones, desacuerdos, personalidades muy distintas. Pero yo creo que ese como entendimiento integral ocurrió cuando yo fui padre. Y cada vez que veo a Andrea, soy muy consciente de cómo veo a mi papá ahora, en su ausencia, pero también en su presencia. Y por otra parte está mi mamá. Mi mamá se ha convertido en una figura absolutamente fundamental en mi vida. Siempre lo fue mi mamá, siempre fue una compañera emocional muy importante para mí. Mi papá era como el papá, vamos a lograr esto y esto y esto y esto Que y así. además es bien significativo porque tus papás se Y separaron cuando tú eras muy exacto, yo era muy chico, pero chico. él siguió No, siendo sí, súper súper presente. presente y súper ejecutivo. Ya, y tú Y mi mamá repetiste un poquito era, también en ese sí, sentido, porque tú no te separaste de la mamá de Andreas. sí. Y con mi mamá como que se generó ese otro vínculo que tiene que ver como con lo emocional, pues, como con la contención. Y ella se ha convertido en mi mano derecha también en este periodo. ¿Y Andreas va a seguir el mismo camino, crees tú? No lo tengo muy claro. La verdad es que tampoco me desvelo mucho pensándolo. Yo lo único que me importa, y yo creo que genuinamente es lo que aspiran los padres que aman a sus hijos, es que encuentren su quinta de Beethoven. Es lo que yo quiero para Andrea, pero eso no tiene que ver con la música clásica, tiene que ver con cualquier cosa, pero que se tope con ese algo que de repente
te hace un clic y te hace tanto sentido a tu alma, a tu espíritu, que dices, esto es lo que yo soy y por acá me quiero ir. Y esa es la única aspiración que tengo para él. No, Ya, pero tú siempre fue una idea que no te abandonó nunca. no, Él todavía no manifiesta eso. no, tiene una sensibilidad artística muy a flor de piel. Andrea es súper sensible y es muy como le gusta, no sé, le gusta desde las manualidades hasta disfrazarse, le encanta cantar, está estudiando cello, está estudiando piano. No es que yo vea en él como el mismo impulso musical que tuve yo quizás a su edad, pero no importa. El hecho de que también se hace como de belleza para darle sentido a su vida me tranquiliza, en un sentido de que es cosa de tiempo quizás que se vaya a cruzar con su quinta de Beethoven, como digo, pero mi labor como padre es estar ahí para apoyarlo en su camino y en sus decisiones. Que puede ser un camino como la música clásica no convencional, este grupo que tienes tú, que es súper disruptivo en la forma, Sí, pero no en el fondo. pero no en el fondo. Esa es la gracia. Ya, cuéntame un poco de eso, porque además ganaron recién Sí, el Classical Next. en Berlín, En Berlín, sí. que premió la creatividad que tiene esto, que son súper innovadores. ¿De qué se trata el clásico no convencional? Tal como lo dice el nombre, es como llevar la música clásica a espacios no convencionales de una forma no convencional. ¿Eso qué quiere decir? Que el primero, por ejemplo, fue en un subterráneo -6, el segundo fue en una bodega abandonada, ahora en enero tuvimos uno en el Parque de las Esculturas donde montamos un circo, literalmente una carpa de circo, donde habían tragafuegos, lanzafuegos y todas estas cosas, pero el concepto tiene que ver con que la música clásica, y eso es un mensaje bien profundo, la verdad, es como representante de cómo nosotros debiésemos interactuar con el arte en general. Y eso es un poco lo que te decía antes. Yo creo que la necesidad de que quienes hacemos arte, no solamente los artistas, sino que los gestores culturales, los teatros, todos, sintamos como una necesidad de volver al origen mismo de por qué esa obra existió, tiene que ver con que la recontextualización en realidad no es antojadiza, porque finalmente el peso que tiene el arte tiene que ver con el mensaje, no con cómo lo estamos dando. Por eso es que a mí me encanta, por ejemplo, el sentido que hacen las cosas que también ocurren acá en el teatro. El hecho de que estén permanentemente llevando algo tradicional, también con la innovación, de la manera en que lo transmiten, de los encargos a nuevas obras. Eso es entender, al igual que el clásico no convencional, que no se transgrede jamás el fondo del mensaje puro del arte, que tiene que ver con esta conexión de ideas, de motivaciones de seres humanos, mucho más que el cómo se presenta. Entonces, a mí me hace absolutamente sentido de que un clásico no convencional tenga la misma relevancia de que cómo se presentan los espectáculos en el Teatro Municipal, porque ambos están pensando en cómo hacer de cada mensaje algo muy vigente. Entonces, claro, en el clásico convencional yo me pongo chaqueta cuero y aquí me pongo frac, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque finalmente igual estamos conectando con el público desde la esencia del mensaje, y eso para mí es lo relevante. Y ahí es donde yo creo que tanto lo tradicional como lo disruptivo hacen buen match. Tú hoy eres director nombrado. Sí, Vas a ser el director el próximo año. sí. Ya, es que es rara esa figura. No es tan rara en realidad, se ocupa mucho en Estados Unidos y en Europa, Ah, ya. porque de alguna forma conecta como con la expectativa y como que estás como ya armando una narrativa que es, claro, se ejecuta en un momento en el futuro, pero eso no significa que ya no estés contando esa historia desde antes. Así Ya. que no es tan... Acá sí es extraño porque no había pasado, creo. Pero a mí me hace mucho sentido y al teatro también le hizo sentido. Nos Ya. hizo sentido. Y es un periodo de 2 años, 26, 28. Son tres. O sea, 26, 27, claro, pero que son 3 temporadas. Son... 3 claro, temporadas. sí. Ya. ¿Y eso se renueva, no se renueva? Puede ser Puede renovable, ser sí. renovable, ya. Sí. ¿Cuál es tu sueño para estos próximos 3 años para el Teatro Municipal? Mira, cuando ocurrió esto, para mí fue una... mira, es que son dos planos. Por uno está el personal, que no puedo evitar no sentirlo como una especie como de sueño hecho realidad, porque jamás se me hubiese pasado por la mente siquiera, cuando yo me acuerdo de lo que yo sentí esa vez, que ya te conté, de la emoción que me produjo escuchar a la Filarmónica a los 7 años, jamás se me pasó por la mente de que yo y después iba a estar contando esa historia desde el otro lado. O sea, Y que el camarín iba a ser el y que ese tuyo. camarín iba a ser el mío, claro, o sea, jamás se me pasó por la mente. Entonces, cuando lo veo así, cuando me conecto con ese niño, yo digo, esto es una historia, pero soñada, o sea, jamás lo hubiese pensado. Entonces hay una
una emoción muy profunda. Cada vez que yo entro al teatro, siento que estoy viviendo un sueño, literalmente. Ahora, salgámonos de lo personal y vámonos a lo factual, así artístico. Mira, yo me siento como en esa necesidad casi urgente de estar como permanentemente conectando con el público en cuanto como a la relevancia de lo que ocurre acá adentro. Y no es como una frase de comercial, no, es una cosa que realmente yo siento que acá en el Teatro Municipal ocurren puros milagros. Es una fábrica de belleza, o sea, es impresionante que tú puedes estar un día acá y te puedes pasear por todos los talleres. Imagínate la cantidad de talleres que hay. O sea, te vas al taller de pintura, al taller de vestuario, al taller de maquillaje, todo lo que ocurre en el backstage. Están los 3 cuerpos estables, está el ballet de Santiago, está el coro, está la Orquesta Filarmónica de Santiago. Y todo eso ocurre todos los días. O sea, es una cosa maravillosa. Por eso este es el centro cultural más importante de Chile, porque en sus 167 años es el único teatro de producción. Aquí se hacen esas cosas, aquí se producen esos espectáculos. Entonces, a mí me parece, es como un milagro poder vivir acá, estar acá. Entonces, mi primer como impulso es seguir conectando eso con el público. Yo creo que lo que el teatro hace es fantástico, de hecho, en eso. Me encanta lo que hace marketing, me encanta como la frescura que tienen en comunicar esa idea. Entonces yo siento que estoy como en un lugar que nos hacemos sentido, porque a mí me gustan las comunicaciones, porque me gusta esta cosa como juvenil en el sentido de como de renovable de las experiencias artísticas. Entonces yo vengo como a sumar lo que se viene haciendo. Ahora, desde un punto de vista de mi conexión con la orquesta, es una orquesta que conozco hace tanto tiempo que también me siento sumamente cómodo. Entonces, obviamente que vienen como aspiraciones artísticas, como crezcamos juntos, hagamos más repertorio, descubramos obras que no se habían hecho, hagamos óperas que nunca se habían hecho, busquemos formas de colaborar con otros artistas, abramos las puertas del teatro a más ensayo. Y ese es como el gran impulso que tengo, como que de alguna forma esta maravilla que ya sea aún más presente en la vida de las personas. No me cabe duda que eso se va a lograr y que además la gente va a responder a esta invitación, porque es con tanta convicción que eso se transmite. Así que, Paolo, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste a CNN Chile, a CNN Íntimo, para contarnos de tu trayectoria y contarnos de tus proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y gracias también a ustedes por haber seguido en este capítulo de CNN Íntimo la historia de un tremendo director de orquesta, director chileno. Muchísimas gracias y hasta 7 días más.